¿Qué tal amigos, amigas, amigos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a analizar cómo manejar las coordenadas polares y hacer una conversión de coordenadas polares a coordenadas rectangulares y viceversa. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a recordar lo siguiente. Vamos a proponer algunas coordenadas y las vamos a analizar, así que vamos a empezar por estas coordenadas. Tendríamos primeramente el punto, vamos a llamarle P1, y tenemos las siguientes coordenadas polares. Tendríamos como coordenadas 5 en el radio, como coordenada del radio, y 30 grados en el argumento. Recuerden que estas coordenadas se conocen como radio, argumento, y el argumento puede ser un valor que determine un ángulo. Bueno, pues entonces vamos a localizar este punto. Tendríamos que considerar primero el ángulo, aunque el orden va primero el radio, después el ángulo. Podemos hacer las dos cosas, pero hay que considerar como algo importante el valor del ángulo. Vamos a considerarlo primero de esta forma. Aquí estaríamos marcando el radio. A partir de aquí, recuerden que como es un radio, el radio se puede manifestar alrededor del origen, alrededor del punto central de este plano polar que tenemos aquí en la pantalla. Bueno, entonces vamos a considerar el ángulo. Aquí tenemos una graduación de ángulos, pero con respecto a pi, sabemos que pi, aquí lo tenemos, pi es igual a 180 grados, o a la posición de pi es un equivalente a 180 grados. Aquí tendríamos 0 grados. Recordamos que este es nuestro eje polar, y entonces si hacemos una correspondencia con respecto a los ángulos que ya se están manejando aquí, pues vamos a considerar que aquí tenemos un medio de pi que es algo así como 90 grados. Aquí tenemos 90 grados, 180 grados, y aquí tendríamos 270 grados. Y si damos la vuelta completa, si el ángulo se abre de esta forma, en donde empieza hasta donde termina, pues tendríamos aquí mismo los 360 grados. Bueno, entonces aquí tenemos esta coordenada, este par de coordenadas, y nos dice que tenemos un radio de 5, como lo dijimos hace un momento, y tenemos un ángulo de 30 grados. Entonces aquí los 30 grados estarían por acá. Aquí tenemos 30 grados, que es igual a un sexto de pi, y aquí tendríamos 60 grados, que es un tercio de pi. Bueno, en algunos casos nos darán coordenadas con valores en grados, aquí como lo estamos manejando, y en algunos casos nos podrían manejar con valores de pi. Por ejemplo, este punto puede tener la coordenada 5, y este valor que tenemos ahí, que es un sexto de pi. Por el momento vamos a trabajar con este tipo de coordenadas. Por lo tanto, habíamos dicho que tenemos un radio de 5 unidades, y en esta posición aquí tendríamos formado el ángulo. Hasta aquí tendríamos un ángulo de 30 grados. Entonces lo que vamos a hacer pues es trazar una línea desde el origen, y lo vamos a trazar con ese ángulo. Bueno, vamos a ponerlo lo mejor ubicado posible. Ahí está. Aquí tenemos los 30 grados. Entonces en el punto donde se cruce este valor del radio, o hasta donde tengamos la distancia del radio igual a 5, que es lo mismo que tenemos que aquí, con esta abertura, con este ángulo, en ese lugar tendremos el punto con estas coordenadas. Entonces aquí tendríamos el punto 1. Bien, ahora consideremos
encontrar el siguiente punto. Vamos a tener que el punto 2 va a tener la coordenada menos 5,30 grados. Bueno, aquí se está manifestando una abertura de 30 grados, igual que el caso anterior, pero el radio ahora nos indica que tiene un valor negativo. Entonces con esto podríamos pensar que el radio se encontraría por esta zona. Si le damos valores aquí a nuestros ejes de este plano polar, tendríamos de este lado los valores negativos, así como los positivos acá y los negativos también acá, como en el plano cartesiano. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Y aquí tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y así sucesivamente. Y de este lado tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etcétera. Bien, entonces aquí está marcando que tenemos un valor de la coordenada, dijimos, del radio, es el valor del radio como un valor negativo, tenemos menos 5. Entonces podríamos pensar que tendríamos que empezar a ubicar nuestro punto de este lado en la parte negativa. Aquí está. Pero ahora vamos a considerar el ángulo. El ángulo ya no nos coincide, ya no nos queda, porque el ángulo es de 30 grados, entonces 30 grados solamente abre hasta aquí. Por lo tanto, cuando tenemos esta situación, cuando tenemos un valor negativo con respecto al radio, pues debemos considerar la parte complementaria, es decir, la parte positiva. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una distancia, una magnitud. La distancia va desde aquí hasta acá, y si consideramos la magnitud de la distancia, pues la distancia siempre va a ser positiva. No va a haber una menos distancia, no va a haber un menos radio, porque en ese sentido estaríamos transportándonos a otra dimensión. Entonces eso no puede ser, por lo que debemos hacer lo siguiente: debemos de trazar una línea considerando el ángulo. Vamos a considerar esa línea, ese es el ángulo de 30 grados, y ahora lo vamos a proyectar de esta forma, pasando por el centro, por el origen, y vamos a contar el radio. Entonces podríamos decir que el punto podría encontrarse por este lugar, pero como el ángulo ya no corresponde, porque aquí si contamos el ángulo sería más grande a partir de aquí. Por lo tanto, vamos a considerar que el punto que estamos buscando es este mismo que ya habíamos encontrado. Entonces el punto 2, vamos a cambiarle aquí el colorcito para identificarlo. Aquí tendríamos el punto 2, estaría en el mismo lugar que el punto 1. Entonces aquí tendríamos el punto 2. Muy bien, ahora vamos a considerar otro punto. Vamos a considerar la siguiente coordenada, punto 3, y tenemos como coordenadas ahora menos 5,210 grados. Muy bien, radio, argumento, radio, ángulo. Entonces, otra vez tenemos menos 5. Hay que considerar este valor del radio, en este caso es menos 5, el signo nos estaría indicando que ahora se encuentra otra vez por aquí. Hay que empezar a considerar por este lado. Aquí tenemos la distancia de 5 unidades en el lado negativo, en el cuadrante negativo, como lo quieran ver. Y ahora vamos con el ángulo. Entonces, anteriormente habíamos dicho que el ángulo siempre lo vamos a medir en contrasentido a las manecillas del reloj.
cuando el ángulo es positivo. Entonces estaríamos midiendo en este sentido y tendríamos que encontrar el ángulo hasta donde nos dé 210. Entonces vamos a considerar que aquí, si tenemos 180, aquí tendríamos precisamente 210 grados y aquí tendríamos 240 grados, porque aquí tenemos 270. Entonces ahora la coordenada que andamos buscando, el punto que andamos buscando, podemos decir que ahora sí se encuentra en este lugar, pero esta coordenada va a tener una correspondiente del lado positivo, considerando este detalle donde el radio vuelve a ser negativo. Por lo tanto, podemos considerar que el punto 3 tiene una correspondiente en este mismo lugar. Entonces aquí podríamos decir que tendríamos el punto 3, pero aquí tendríamos su correspondiente, y en este caso estaríamos considerando un radio con valor positivo. Y recordando que el radio es una distancia. Bien, aquí vamos a marcar el centro. Y bueno, ahora vamos a considerar otro caso. Ahora vamos a considerar el punto 4 con la coordenada menos 5, menos 150 grados. Bueno, ahora estos dos valores son negativos. Entonces ahora vamos a localizar ese punto. Vamos a considerar ahora el valor del ángulo, que es negativo. Cuando el ángulo es negativo, recordemos que ahora el ángulo hay que medirlo en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces ahora empezaríamos a contar aquí sería 0 y empezamos a contar en este sentido el valor del ángulo. Bueno, tenemos 150, aquí tendríamos menos 90 y necesitamos completar 60 grados para tener los 150 o los menos 150. Entonces aquí tendríamos en este sentido menos 150 y volvemos otra vez a la misma situación. Podemos considerar que aquí tendríamos el punto 4 por las condiciones inmediatas que estamos analizando, pero considerando que cuando el radio es negativo, pues hay que considerar su correspondiente. Entonces la correspondiente de esta coordenada vuelve a caer en este lugar. Entonces aquí podemos considerar que tenemos el punto 4. Ok, bien, vamos todavía más. Ahora vamos a determinar el punto 5, la coordenada 5, o las coordenadas del punto 5. Vamos a considerar ahora 5 positivo y con un ángulo de menos 330 grados. Es el punto 5. ¿Dónde se encontrará ese punto? Bueno, pues hay que nuevamente medir el ángulo, considerar el ángulo, es negativo. Ahora el radio es positivo, estaríamos hablando de que tenemos esta distancia, pero ahora hay que empezar a medir el ángulo otra vez en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, en este sentido. Bueno, entonces medimos, son 330, aquí tenemos 180 o menos 180 en este caso, menos 180 porque estamos midiendo en esta dirección, en sentido de las manecillas. Bien, entonces 180, vamos a agregarle 90 más y pues ya tendríamos algo así como 270 o menos 270. Vamos a poner aquí menos 270, a ver si se alcanza a ver. Bueno, de todos modos, si no alcanzan a ver, este ángulo sería menos 270, pero hay que llegar a menos 330. Pues ¿qué hacemos? Bueno, mentalmente podemos calcular
Si le agregamos 60 grados, pues estaríamos cayendo por acá. O los menos 360 y le quitamos 30, ¿sí? Para que nos dé 330 y volvemos a caer en este ángulo. Por lo tanto, como tenemos el radio con un valor de 5, entonces aquí estaría el punto 5 que tenemos ahí. Ahí está el punto 5. Entonces, como podemos observar, cuando nosotros trabajamos en coordenadas rectangulares, y queremos localizar un punto, bueno, ese punto solamente corresponde un par de coordenadas. Aquí está el punto. Un punto corresponde a un par de coordenadas que son X y Y, o un par de coordenadas corresponde a un solo punto. Entonces, cuando nosotros trabajamos en coordenadas polares, podríamos decir que un punto puede corresponder a un par de coordenadas, pero diferentes pares de coordenadas pueden corresponder al mismo punto, a un solo punto. O sea, muchas coordenadas o muchos pares de coordenadas pueden caer en el mismo punto o puede corresponder al mismo punto. Entonces ahí hay una gran diferencia con las coordenadas rectangulares. Así es como se trabajan las coordenadas polares. Incluso no solamente podemos tener una combinación de 5 coordenadas, porque podemos considerar lo siguiente, que si el ángulo sea mayor de 360, por decir 390, si nosotros consideramos un ángulo de 390, estaríamos dando, bueno, en este sentido primero, si es positivo, volveríamos a llegar aquí a este punto y lo estaríamos rebasando 30 grados más, porque sean 390 grados. Entonces estaríamos cayendo otra vez aquí si el radio es de 5, entonces ya tendríamos 5, aquí tenemos 5, tendríamos 6 coordenadas en donde el punto volvería a coincidir con los demás puntos. Entonces aún más puede que el ángulo sea tan grande que dé no solamente una vuelta, que dé dos vueltas. Por ejemplo, un ángulo de 750 grados estaría dando dos vueltas y todavía rebasaría y vendría a caer aquí. O por lo contrario, un ángulo negativo donde pueda dar una vuelta completa y todavía otro tanto más y podría caer aquí. Entonces la combinación de coordenadas o los pares de coordenadas podrían ser muchos y todos podrían coincidir en el mismo punto. Bueno, entonces así se trabaja con las coordenadas polares. Bueno, ahora vamos a hacer una conversión de coordenadas, de las polares a las rectangulares. Bueno, entonces nos regresamos otra vez a nuestras coordenadas rectangulares. Ya sabemos que las trabajamos con pares de coordenadas en X, en Y, y dijimos que cuando queremos buscar un punto, pues buscamos la coordenada. Primero empezamos por la coordenada sobre X y luego sobre Y. Entonces vamos a considerar que si andamos buscando una coordenada o un punto así como el siguiente, vamos a poner aquí el punto, vamos a suponer que ese es el punto que andamos buscando, ¿sí? Vamos a ponerlo con líneas punteadas para que se identifique
el puntito, ahí está el punto P. Sabemos que tiene coordenadas X, Y. Y bueno, pues si queremos hacer una transformación de estas coordenadas rectangulares a coordenadas polares, pues vamos a entender lo siguiente. Primero vamos a considerar que de este punto al origen o del origen al punto, pues hay una distancia. Aquí hay una distancia y si nosotros observamos, pues aquí de cierta forma esto podría representarnos un triángulo. Aquí tendríamos prácticamente un triángulo. Puede analizarse de este lado, puede analizarse de este lado también. Y aquí podemos observar que también se forma un ángulo. Aquí hay un ángulo y vamos a llamarle teta. Siempre se le conoce este ángulo como teta. Entonces, para encontrar el valor de X, pues debemos de considerar las entidades trigonométricas, donde X, por ser el cateto adyacente, pues tendrá que corresponder una función trigonométrica en donde vamos a utilizar el coseno. Y para el caso de Y, por estar o ser el cateto opuesto, pues vamos a usar una entidad trigonométrica que sería el seno. Por lo tanto, para calcular el valor de X, pues aquí ya nos vamos a ir directamente a usar una función y tendríamos que X lo vamos a calcular multiplicando el radio por el coseno del ángulo. Y en el caso de Y vamos a multiplicar el radio por el seno del ángulo. Muy bien, vamos a tomar en cuenta la coordenada del punto donde teníamos como radio 5 y como argumento, como ángulo 30 grados. Entonces podemos considerar que ese punto se encuentra localizado aproximadamente aquí. Ahí vamos a marcar en nuestra distancia. Ahí. Aquí es donde se cruzan, la abertura del ángulo. Esta es la distancia. Aquí tenemos el punto. Ahí está. Y vamos a hacer la correspondencia de esta coordenada con esta coordenada. Así que vamos a aplicar estas expresiones trigonométricas que ya habíamos mencionado. Por lo tanto, vamos a sustituir valores. Tendríamos que X, ahora voy a cambiar aquí el color, tendríamos que X sería igual a 5 coseno de 30 grados, y esto nos daría un resultado de 4.33. y luego tendríamos que Y, queremos saber el valor de Y, pues aplicamos esta ecuación, esta expresión, y tendríamos 5 seno de 30 grados, y esto nos da 2.5. ¿Qué quiere decir? Bueno, si esto fueran coordenadas rectangulares, aquí recordemos que tendríamos 1, 2, 3. Muy bien, entonces en este caso X valdría 4.33, es decir, aquí un poquito menos de la mitad. Entonces, si nosotros tratamos de ubicar esa coordenada, pues sí, más o menos ahí está coincidiendo. Y en el eje de Y sería 2.5,
a la mitad, aquí entre 2 y 3. Entonces el punto, pues sí, está cuadrando como si lo manejáramos en coordenadas rectangulares. Entonces aquí pues estamos comprobando que este punto en coordenadas polares coincide con estos valores en coordenadas rectangulares. Por lo tanto el punto, vamos a poner aquí el punto en coordenadas rectangulares sería 4.33, 2.5. Estos serían equivalentes. Bueno, ahora vamos a hacer la comprobación, digamos que en sentido contrario, en viceversa, para convertir de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Ok, entonces primero vamos a calcular el radio. ¿Cómo vamos a calcular el radio? Bueno, pues estamos observando en la figura, aquí dijimos que se formaba el triángulo, por lo tanto el radio corresponde a la hipotenusa. Por lo tanto podemos aplicar el teorema de Pitágoras y podemos decir que para calcular el radio pues simplemente aplicamos ese razonamiento, donde sabemos que la hipotenusa al cuadrado pues es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Por lo tanto aquí tendríamos que r al cuadrado, que es lo mismo en este caso que la hipotenusa, tendríamos a x primero al cuadrado, que es el valor de x, más el valor de y al cuadrado. Y si queremos saber el valor del radio de la distancia, pues simplemente sacamos raíz. Por lo tanto r va a ser igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, pues si vamos sustituyendo por ahí los valores, pues entonces tendríamos que r es igual a la raíz de x al cuadrado. Dijimos que x al cuadrado es 4.33, le vamos al cuadrado y vamos a sumarle el valor de y al cuadrado, y dijimos que y vale 2.5 y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Bueno, entonces hay que hacer las operaciones, y al hacer las operaciones pues vamos a encontrar que el radio es prácticamente casi 5, nos va a dar 4.987, algo así, y pues prácticamente es 5. Entonces hacer la transformación ahora de coordenadas rectangulares a polares, pues sí está correspondiendo, sí se está aplicando. Entonces ahora vamos a determinar el ángulo. ¿Cómo vamos a calcular el ángulo? Bueno, para calcular el ángulo tenemos al menos 3 formas. Vamos a considerar el seno. Vamos a decir que el seno del ángulo va a ser igual a la razón de y sobre r, o podemos usar el coseno del ángulo, y también sería la razón en este caso de x entre r, y también podemos usar la tangente del ángulo va a ser igual a la razón ahora de y entre x. Entonces
En el caso que queramos resolver y tengamos alguno de estos datos a la mano, pues podemos aplicar cualquiera de estas expresiones o estas ecuaciones. Bueno, aquí le faltó el igual. Y con eso podemos encontrar el valor del ángulo. En este caso tenemos el valor de X, tenemos el valor de Y y también tenemos el valor de R. Vamos a poner una palomita. Entonces podemos usar cualquiera de estas expresiones. Bueno, vamos a utilizar el coseno, que es la segunda expresión. Entonces vamos a considerar lo siguiente y tendríamos que el coseno del ángulo sería igual a X sobre R. Entonces esa es una de las expresiones, pero dijimos que R es igual a, vamos a ponerlo aquí, tendríamos X sobre raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Vamos a dibujarlo mejor. Y al cuadrado. Ok. Entonces esto será igual a 4.33 entre, vamos a sustituir, tendríamos 4.33, a ver que se vea bien, 4.33 al cuadrado más 2.5 al cuadrado, y esto hay que sacarle raíz. Bueno, aquí se dibujó un poco mal, ahí va, ahí está, hay que sacar raíz. Bueno, vamos haciéndolo parte por parte. Aquí tendríamos 4.33 y lo estaríamos dividiendo entre la raíz de 18.74 más 6.25 y vamos a seguir haciendo operaciones. Por lo tanto tendríamos que es igual a, volvemos a poner aquí 4.33 entre la raíz de 18.74 más 6.25 nos va a dar 4.9997 más o menos, casi 5, ¿no? Es lo que habíamos dicho hace un rato, que el resultado de esta suma y al sacarle raíz nos va a dar casi 5, 4.99. Entonces ahora vamos a buscar el ángulo. Tenemos aquí el coseno del ángulo, es esta razón. Esto es igual a 0.86. Entonces ahora para encontrar el ángulo, pues vamos a utilizar el arco coseno de 0.86, o también podemos utilizar esta expresión que es coseno a la menos 1 o coseno inversa de 0.86. ¿Y cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar casi los 30 grados. Entonces de esta forma podemos hacer la conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Lo primero que hicimos fue convertir de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. ¿Sí? Aquí esto fue lo que encontramos, y ahora
de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces con estos datos aquí ya tenemos el valor de el radio, aquí está el valor del radio, y aquí tenemos el valor del ángulo. Entonces de esta forma podemos encontrar o hacer nuestras conversiones. Bueno, pues hasta aquí esta sesión y nos vemos en otra sesión más.